Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos al episodio quinto de la tercera temporada. En el programa anterior hablamos acerca del máximo propósito humano desde la psicología, un poco desde la filosofía, y en este episodio seguimos con la misma línea hablando de sentido, desde la importancia de la inteligencia espiritual y la psicología en la búsqueda del sentido. Si quieres encontrar tu propósito sobre bases sólidas, este video es para ti. Gracias por acompañarnos. Como ustedes ya saben, De Sentido es un espacio que trae ustedes de propósito humano, donde nos interesa abordar temas relacionados con el equilibrio entre la vida personal y laboral. Recuerden seguirme como de propósito humano en Instagram, Facebook y YouTube. El día de hoy vuelve a acompañarme una mujer que admiro mucho, que ustedes ya conocen, la psicóloga Alexandra Guzmán. Alexandra, qué gusto tenerte aquí de regreso, Gracias por la invitación nuevamente. que como se dan cuenta está desde un lugar súper especial. Ahora le preguntaré un poco fuera de guión que nos hable de ese proyecto que es espectacular. Quienes la siguen han visto lo que ha publicado, porque incluso publicó el montaje del lugar y tal, pero ya me estoy saliendo del tema. Había que decirlo porque me tiene deslumbrado su estudio. Alexandra, Muchas gracias. no está de más. Bienvenida a esta tu casa de sentido. ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, me presento para los que de pronto no me conocen. Mi nombre es Alexandra Guzmán. Yo soy de Bogotá. am, Soy psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Soy magíster en Psicología Clínica y de la Salud. Soy diplomada en Sanación Interior, en Psicoterapia de la Reconciliación. Y pues me dedico a la psicoterapia. Estupendo, estupendo, como se dan cuenta. Por eso ella está aquí para hablarnos de, de este tema tan importante. Porque entremos en materia. ¿Qué tanto tiene de espiritual, de espiritual lo religioso? O sea, usualmente, y me pasaba mucho en clase, yo empezaba hablándoles a los muchachos y de una me decían, es que yo no soy espiritual. Yo dejé de ir a misa desde muy pequeño, así que yo no soy espiritual. Entonces, ¿qué tanto tiene de espiritual lo religioso? Bueno, como tú dices, es bastante común que se compone una cosa con la otra. Una cosa es espiritualidad, otra cosa es religión. Entonces, seguramente estas personas, pues quizá no tenían una religión como tal, pero con seguridad tenían algo de espiritual. Entonces, bueno, lo espiritual se refiere como a esa dimensión humana que se relaciona con lo que tú decías al principio, con la búsqueda de sentido, de un propósito, de conexión con los demás y con uno mismo, por supuesto, y con Dios. Incluye también la trascendencia, la motivación, el propósito de vida, los valores, el autoconocimiento, y la conciencia. Y es algo totalmente inherente al ser humano. O sea, la espiritualidad está en todas las culturas. No hay una sola cultura que no tenga una espiritualidad. Está en todas las culturas. Entonces es totalmente inherente al ser humano. Por eso es una falacia decir que el ser humano puede no, o sea, puede prescindir de esta parte, puede prescindir de lo espiritual como si no fuera importante y no pasa nada. O sí pasa mucho porque es que es una dimensión totalmente inherente al ser humano. Por eso, desde mi modelo de terapia, yo me baso en una concepción del ser humano biopsicoespiritual. Es decir, se tiene en cuenta que el ser humano tiene cuerpo, tiene mente y tiene espíritu. En contraposición, de pronto, a algunas corrientes psicológicas que solo se quedan en lo biopsicosocial y ya, o sea, como que dejan de lado lo espiritual. Se olvidan de esa dimensión del ser humano como si se pudiera prescindir de ella. Entonces, eso es así como a grandes rasgos lo espiritual. Bueno, nuestra cultura es principalmente cristiana, así que desde una espiritualidad específicamente cristiana podemos encontrar tres componentes de la espiritualidad. Y el primer componente es esa sed, ese anhelo profundo, ese deseo por algo trascendente, algo que vaya más allá de nosotros mismos y de este mundo. El segundo componente es ese vínculo con Dios. Y el tercero es un sistema de creencias en ese Dios. Entonces, esos son como los tres componentes de la espiritualidad desde el cristianismo, que hago énfasis en eso porque pues es, o sea, el cristianismo es
digamos, la espiritualidad predominante en Occidente. Ahora, eso es espiritualidad. En cuanto a religión como tal, la religión ya tiene, es decir, es una forma de espiritualidad, pero que ya implica un sistema de creencias, unas prácticas, unos rituales, unas creencias compartidas por un grupo de gente y también una jerarquía. Por lo general, hay una organización jerárquica en las religiones. Incluye también, pues, bueno, rituales, prácticas comunitarias, liderazgo. Entonces, esta religión, la religión implica la espiritualidad, pero la espiritualidad no necesariamente está ligada a la religión. Entonces, esta es como la diferencia entre religión y Ujú. espiritualidad. Estupendo. Incluso creo Ahora, que, no, perdóname, dime. incluso creo que podríamos ponerle como una grada más, ¿m? Que es como el término en macro. Una cosa podemos decir es la espiritualidad, que con todo esta corriente consumista que impera, ¿no? Que uno simplemente, pues ya está, quienes nos están viendo ahorita en YouTube, fácilmente ven unos cuantos videos ahí en el carrete al lado que nos invitan a consumir. O sea, haga clic aquí. Incluso si este video tiene suficiente visibilidad, aquí es donde lo interrumpen y aparece este personaje. Usted siempre ha querido vivir en Estados Unidos. Ya, eso es consumo. Haga clic aquí. Ujú. ¿No? Y eso no ha logrado ahogar lo espiritual. O sea, al punto que ha sido más fácil sacar merchandising religioso, ¿no? Que decir la espiritualidad no existe. En cambio, hablamos aquí no únicamente religión, ¿no? Que es como marca registrada, y se convierte en religiosidad, ¿no? Donde directamente mi espiritualidad permea en unas prácticas que he aprendido. Y aquí es donde llegamos a esa melcocha hermosa del siglo XXI, donde se nos venden varias prácticas, vamos a decir espirituales, pero que en realidad son religiosas, ¿m? Y que yo las practico porque me parecen súper chéveres, pero desconozco totalmente su trasfondo. ¿M? Incluso le escuchaba, porque aquí no las dan, no las dan bajas en grasa, ¿no? Yo le escuchaba a se me olvida ahora, vamos a decir, una influencer mexicana que se fue a un ashram en la India. Y entonces ella dice, no, es que como se hacen las prácticas budistas, o sea, como se practica el yoga, como se practica la meditación en Occidente, es muy lavadito frente a cómo se están practicando aquí en el ashram, porque pues es la religión pura, con una finalidad totalmente religiosa, y no con una finalidad un poco diluida, acércate a la religión, pero sin que sea totalmente religión, para que te pueda decir que esto no es religión. Y sobre Ujú, esto, exacto. aquí tengo que colocar esta segunda pregunta, y es, pues, ¿qué me dice a mí, hombre del siglo XXI, una tradición religiosa, concreta, en mi búsqueda de realización personal? Tú ya lo dijiste. Si hablamos de espiritualidad, estamos hablando de que yo quiero ser feliz, yo quiero estar pleno, yo quiero desarrollarme, yo quiero saber para qué carajos estoy aquí. Entonces, una tradición religiosa, cuando es a lo que más duro le han dado los lobbies, ¿por qué una? ¿Y por qué no coger ese de todito sabroso que nos vende el consumismo, donde tengo unas prácticas de aquí y otras prácticas de acá? Luego me voy a hacer el camino de Santiago porque es que es súper fit. Ujú, exactamente, totalmente de acuerdo con lo que dices. Es que, bueno, como personas del siglo XXI, lo que esta fuerte necesidad de espiritualidad y de religión nos está diciendo es que la modernidad y la posmodernidad nos fallaron totalmente. O sea, bueno, tú sabes que en la Edad Media predominaba totalmente el cristianismo y luego vino la ilustración donde se nos vendió que lo que importaba ya no era la fe ya no, es la razón, lo que importa es la razón, nada más. Cosa que también dejó un vacío muy fuerte porque la razón no logra llenar eso, esa necesidad del ser humano. La sola razón no basta. Es importantísima, por supuesto que sí, pero no es suficiente y aparte la razón es falible, o sea, nosotros nos podemos equivocar, podemos generar teorías, descubrir un montón de cosas, pero por lo general, en medio de ese descubrir, nos equivocamos muchísimo. Entonces eso no logra llenar ese vacío del ser humano. Y luego vino la posmodernidad. Como ya la razón no llenó ese vacío, entonces dijeron, no, 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 lo que importa es la emoción. Y estamos en esa época de la posmodernidad donde solo importa la emoción, lo que tú sientas, lo que te haga feliz, lo que tú desees, sin importar los demás, solamente importa lo que tú quieres, tú tienes que ser el primero, el segundo, el tercero, o sea, no importan los demás.
solo importa lo que tú quieras, tu bienestar. Y eso también nos está fallando, eso no nos está llevando a nada, nos está haciendo adictos a lo que nuestras emociones nos digan. Las emociones son muy dictadoras, demasiado dictadoras, o sea, cuando son autoritarias, cuando uno las deja dominar, se vuelven tremendamente autoritarias. Entonces ahorita estamos viendo que todo el mundo es totalmente esclavo de sus emociones, adicto a ciertas fuentes de placer, esclavo totalmente de lo que genere placer y no son capaces de trascender. Entonces, las emociones también nos están fallando en llenar ese vacío, no son suficientes. Y aquí es donde entra lo que tú mencionas, que podríamos llamarlo nueva era, ese supermercado espiritual donde yo tomo cositas de diferentes religiones, lo que a mí me guste. Me gusta el rosario, pero también me gusta el mindfulness, también me gusta el yoga, los chakras, y así voy tomando de las espiritualidades lo que me guste, lo que yo quiera, como tú decías, sin ver cuál es el origen de esa práctica, el trasfondo, el objetivo de esa práctica, y lo voy haciendo como si no pasara nada. Eso es nueva era. Y eso es peligrosísimo porque nos estamos ganando un montón de efectos psicológicos y espirituales por estar mezclando prácticas que no conocemos y que no corresponden ni a nuestra religión ni a nuestra cultura. No las conocemos y aún así nos estamos metiendo en eso. Entonces terminamos contaminados espiritualmente, pero también afectados psicológicamente. Entonces, por ejemplo, ahora ya están empezando a salir estudios donde se ha demostrado que estas prácticas, muchas de estas prácticas como meditación tipo oriental y todas las prácticas nueva era, generan ansiedad, confusión, estrés, desorientación, No son para todo el adicción, mundo. No son para todo el mundo. exactamente. Ajá, generan adicción además a esas prácticas y generan en casos graves, no a todo el mundo le pasa, pero en casos graves pueden generar delirios, alucinaciones, episodios psicóticos, o sea, desconexión total con la realidad y ataques epilépticos. Entonces no son cosas suaves, es peligroso meterse en esas prácticas que no conocemos. Y es una falacia decir que podemos practicarlos sin meterle religión. Es totalmente falso. Los mismos maestros yogis, por ejemplo, se burlan muchísimo de Occidente por eso, se burlan de Occidente porque dicen como, o sea, muy ingenuos pensar que pueden desligar una práctica de su origen y de su objetivo. Si tú estás haciendo X movimientos con tu cuerpo y estás haciendo X mantras, pues eso va a tener efectos espirituales porque esas prácticas tienen un objetivo espiritual. Su origen es espiritual. Entonces uno no puede andar por la vida haciendo estas prácticas pensando que es simplemente estiramiento. O sea, para hacer estiramiento puedes hacer pilates, no, tú no necesitas meterte a hacer yoga o una práctica espiritual solamente para estirar, para hacer ejercicio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Es totalmente una falacia pensar que se puede desintegrar una cosa de la otra. Ujú. Estupendo, estupendo. Eh, uy, voy a seguir con la línea, ahorita vuelvo porque es que dijiste unas cosas que luego quiero volver a coger. Dale. Eh, porque aquí, aquí hay una, pues en realidad, digamos, cuando el equipo de Gartner, de Howard Gardner, postuló las inteligencias múltiples, el mismo Gardner dijo, mire, vamos a hablar ahorita de, creo que son 9, vamos a hablar ahorita de estas, pero yo no me cierro a la banda que vayan a surgir más. O sea, que cuando los estudios se hagan más profundos, se determine que hay otras. Entonces, digamos, surgieron estas básicas y luego está esta súper famosa, la inteligencia emocional, que, claro, los puristas van a decir, esto se divide en inteligencia interpersonal e intrapersonal, pero la inteligencia emocional tiene su propio capítulo. Y surge, pues yo de hecho defiendo mucho a Franz Torralba porque fue un libro que me gustó mucho, pero él mismo dice, no, yo no soy el autor de la inteligencia espiritual, yo estoy retomando, o sea, yo estoy publicando acá los estudios que hicieron otros sobre lo que es inteligencia espiritual, pero se refiere a esa facilidad, o sea, así como con inteligencia espacial está este personaje que se ubica en un centro comercial, ¿sí? Que se metió al más grande de Colombia y no se perdió. Supo entrar, supo salir y supo comprar. Es el, es el chiste español de entró al IKEA y sobrevivió, pero es lo mismo. Es, es este personaje al que se le facilita su sentir, y ese sentir le dice, oiga, es que para esta respuesta primero me rezo un Ave María. Esto me agobia, entonces
tengo esa miradita al crucifijo, Señor, tú que has sufrido, de una, o sea, le fluye muy fácil. Y tiene ese sentir, tiene esa vibración. Entonces, digamos, tiene, se verían esos términos, ese nivel de inteligencia espiritual un poco más alto. ¿Mm? Pero, si lo digo así, lo dejo quieto, sería excluyente de aquellos que dicen, es que yo no tengo espiritualidad. No, toda inteligencia múltiple, lo dice Gardner, es desarrollable. O sea, yo que tengo una inquietud, que tengo esa, aquí sigo citando a San Agustín, tengo esas ansias de infinito, es que es tan poético que me encanta. Yo que quiero plenitud en mi vida, yo que quiero felicidad en mi vida, yo que quiero estar bien, que los míos estén bien, que no nos falte nada, pero no simplemente en lo material, sino, venga, que nos desarrollemos, que digamos qué rico vivir. Pues por, por fuerza me veo obligado a esa búsqueda de sentido, donde la inteligencia espiritual me da un cauce. Entonces, desde aquí, y con lo que tú nos has contado, y sobre todo desde tu experiencia profesional, que también aquí entra a colación, ¿qué obstáculos? Tú ya dijiste uno bestial, ¿no? El supermercado de la nueva era, que me gusta tanto que lo voy a terminar utilizando en otra publicación. Pero, eh, ¿qué obstáculos, qué otros obstáculos pueden desarrollar mi inteligencia, o sea, mi facilidad espiritual? Ujú. Bueno, sí, aparte de este de la nueva era, que es lo que nos está confundiendo muchísimo nuestra fe, también uno de los más predominantes es una mala vivencia, una mala comprensión de aquello en lo que creemos. O sea, no tenemos claro ni en qué creemos ni por qué lo hacemos. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, yo soy católico, pero no soy practicante, o católico de los normalitos, dicen así muchos. Y es justamente esos católicos mm, que no viven nada, o sea, que no son católicos de nombre, digamos de tradición, o sea, porque vienen de una familia católica, pero no son realmente practicantes. Esas personas deberían quitarse el nombre de católicas porque no son practicantes. Entonces, esa mala vivencia o comprensión de aquello en lo que creemos y en lo que no, y en por qué lo creemos, creo que es un obstáculo grandísimo, porque es donde nos dejamos confundir por cualquier cosa. Como no sabemos en qué creemos, terminamos creyendo en cualquier cosa. Si nos dicen chakras, allá estamos. Nos dicen que energías, que Reiki, allá estamos. Que nos dicen que la magia blanca para obtener prosperidad, allá estamos. Es Entonces, por hermoso, eso, y es hermoso claroscuro de la santería y la angeleología, que fácilmente uno dice, ah, no, mira, es que los ángeles también están en la iglesia, así que esto es más católico para dónde. Y es que son los mismos exacto. santos que están en la iglesia. Mm, Ujú. Claro, lo confunden a uno con nada, o sea, como uno no sabe y uno no conoce bien su fe, entonces, claro, uno llega a este lugar a donde el brujo y uno ve la imagen de la Virgen de Guadalupe, la imagen del Divino Niño de San Miguel Arcángel y uno dice, ah, no, claro, esto es católico, esto no tiene nada de malo. Y así lo confunden a uno bobamente y no termina con esas contaminaciones de las que hablaba hace un momento, contaminaciones espirituales y aparte con efectos psicológicos. Entonces creo que uno de los principales obstáculos es eso, no saber en qué creemos, que terminamos creyendo en cualquier cosa. Em, lo segundo es lo que tú decías, o sea, creer que podemos ir tomando cositas de cualquier religión sin poder, o sea, sin conocer su origen y su objetivo. Además de eso, también otro objetivo, otro obstáculo, perdón, que yo he visto son las enfermedades espirituales. Y hay dos enfermedades espirituales que predominan mucho actualmente, y la primera son los escrúpulos. No sé si has escuchado de los mm. escrúpulos, que son como ese miedo profundo a pecar, Me da pero, cosita, me da ujú, cosita. Ujú. exacto, pero no por amor a Dios, sino porque tengo miedo a la condenación, miedo al pecado, o sea, la base es el miedo, no el amor. O como funcionaba desde la colonia, miedo al que dirán. Si se enteran que le mentí al vecino, no, es que se me acabó la reputación en el conjunto. Exactamente, Ujú. ajá. ¿Qué van a decir si yo, que soy tan católica, termino, o sea, si se enteran que peleé con mi esposo, por decir algo? Ujú. Entonces, esos son escrúpulos y terminan haciendo creer que
o sea, ver pecado donde no lo hay Mm. o ver como grave lo que en realidad es leve. Esos son los escrúpulos y terminan generando una fuerte soberbia espiritual. Entonces, es realmente complicado. Eso definido como una enfermedad espiritual. Desde la psicología lo podríamos llamar trastorno obsesivo compulsivo con temática religiosa. Y hay otra enfermedad espiritual que esa sí ha sido ampliamente descrita desde hace mucho tiempo y es la asedia, que es como una sensación de, como de desagrado, como de, sí, desagrado por las cosas espirituales, como una pérdida de la sensación de la presencia o de la conexión con Dios, como que uno se siente desconectado de Dios. Y también se ha definido como una suerte de pereza espiritual, como que ya como ese fastidio, ese tedio por la oración, por la vida interior. Em, entonces, esto ha sido definido también como un pecado capital. Dentro de los pecados capitales, normalmente nosotros decimos que la pereza es un pecado capital. En realidad no es la pereza, es la asedia. Es la asedia la que es un pecado capital, sino que normalmente se ha, digamos, traducido como pereza. Pero, pero entonces es ese tedio y ese fastidio, ese desagrado por las cosas de Dios, que también termina llevando a una soberbia espiritual. Estas son dos de las enfermedades espirituales más comunes y también son un obstáculo para vivir esa inteligencia espiritual. Y finalmente otro obstáculo que viste es como la presión social por la secularización. O sea, como cuando dicen es que Colombia es un estado laico, porque uno no puede dar opiniones con fundamento religioso, porque ya de una le están cayendo encima. Entonces, esa presión social, porque todo tiene que ser secular, todo tiene que ser laicista, es bastante fuerte también de contrarrestar. Entonces, solo es aceptable si tú estás metido en nueva era. O sea, si es yoga, si es reiki, todo eso, ahí sí, eso sí no tiene ningún problema y nadie te molesta. ¿Quieres ser budista? Perfecto. Pero eres cristiana, no tienes voz ni voto, no deberías opinar porque tus opiniones son religiosas, tienes que quedarte callado, tienes que vivir tu fe por allá guardado donde nadie te vea. Entonces, esa presión social creo que también es un obstáculo para esa inteligencia espiritual, que solo vale lo que sea nueva era y lo que sea verdaderamente cristiano, no, eso es excluido. Esos serían, creo yo, serían los principales obstáculos que hay. Con esto que te escucho, yo solo le añadiría algo, ¿sí? Y es, ¿cómo lo llamaríamos? Ese, es que los ismos usualmente tienen ese componente, ¿no? Pero ese cientificismo. ¿Sí? Es que si yo intelectualmente no lo comprendo todo, entonces pues es que no. ¿Sí? No, no, no. ¿Sí? O sea, es una postura muy, muy agnóstica, ¿no? Yo sé que hay un Dios, pero si no lo comprendo totalmente, entonces, ¿cómo lo puedo yo adorar? ¿Cómo lo puedo yo, cómo me puedo acercar a él? ¿Sí? Yo recuerdo en clase, perdóname, son dos cosas, ya termino lo del cientificismo. Eh, Terminé hablando justo de este tema de espiritualidad, religiosidad, y pues tuve el estudiante, levantó la mano y dijo, no, venga, profe, es que pues yo soy católica y yo voy a misa y yo estuve en retiro de Maús, pero yo practico mi meditación y yo practico mi yoga. Y entonces yo le dije, mira, puntualmente hablando, tú no eres católica. ¿Sí? Claro, esa china casi salta de la silla y me salta al cuello. Le dije, calma, calma, calma. Tú tienes unas prácticas espirituales, una amalgama de prácticas espirituales sin un nombre específico. Porque si tú eres lo que sea, si tú eres solo budista, es que tú no te vas a Maús. Ya, un budista no se va a un retiro de Maús, un budista se va a un retiro de budistas. ¿Mm? Y hace su meditación y hace su yoga, pero no va ahí con su camándula a rezarse su rosario. No, ya, son dos prácticas totalmente distintas porque son dos caminos totalmente distintos que buscan algo totalmente distinto y tienen incluso una concepción de la vida totalmente distinta, hasta de finalidad de la vida totalmente distinta. Mientras un cristiano le está apostando, o sea, voy a citar a un sacerdote amigo, él está comprando acciones para tener una nube en un estrato alto. Él tiene una teoría de que el cielo se divide en nubes. Es en broma, por si acaso, no falta que alguien se lo tome en serio y busque documentación, de eso no hay.
pero es, yo viví una vida muy buena, entonces tengo un estrato 7 que me queda ahí al lado del trono de Dios. Entonces, no, la vida no fue tan buena, apenas pasé el purgatorio, me tocó un estrato 1 y entonces pues no me dieron un Lamborghini, me dieron un carrito de quinta. Esa es básicamente la teoría de él. Para el budismo hay un reencauche, perdón por decirlo así, el término reencarnación, pero hay un reencauche, donde yo puedo subir y bajar en estratos de la vida, donde puedo reencarnar en una planta, donde puedo reencarnar en un gusano, donde puedo reencarnar en un animal, y de alguna manera, pues no existe la identidad que se ve en el cristianismo como alma humana. Para el budismo hay almas en genérico, y esto está muy permeado en Oriente, y nos llega desde la caricatura, y nos llega desde las películas, y nos llega desde la literatura, una concepción totalmente distinta, aunque se use palabras comunes. Porque uno dice, ay, pero se está hablando del alma. No, es una definición distinta del alma, no tiene la tradición grecorromana que nosotros, o sea, digamos, que fue tomada y adaptada dentro del cristianismo. Pero vuelvo aquí al tema. No vuelvo al tema porque se me ha ido la idea. Ya cuando la recupere la traigo. Se me está acabando el tiempo y no lo he dicho. Esto debía decirlo hace como 10 minutos. Antes de continuar, mi invitada publica cosas muy interesantes, súper interesantes, de verdad, desde su cuenta @psicoalexandraguzmán. Son, son unas publicaciones no solamente pensadas en ese cultivo de esa fe cristiana, sino también de ese sano cultivo de la fe cristiana. Ya me acordé lo que quería decir, va de la mano con esto. La tiene en Instagram. Es una cuenta de psicología con inspiración cristiana que sobra que lo diga, los invito a seguirla. Ahora sí, lo que se me olvidaba. Hay un monje benedictino, a mí me gusta mucho, tiene unos textos súper polémicos, así que no voy a decir su nombre, pero este señor, en uno de sus libros, publicó que nuestras creencias afectan cómo lo vivimos, puntualmente. Nuestra creencia de Dios nos afecta cómo vivimos la religión. Y esto va de la mano con ese cientificismo. El cristianismo, con todo y todo, es una religión vivencial, experiencial. No es como leas este manual y buena suerte. No, venga y viva. Venga a la comunidad y rece con nosotros. Es experiencial. Uno dice, el budismo también, a su manera cada una. Pero resulta que dentro del credo fundamental del cristianismo, o sea, yo siempre lo he llamado como yo no rasguño la presencia de Dios, sino me acerco a Dios. O sea, yo no logro acariciar levemente ese manto de Jesús, si no lo vivo, si no lo experimento. Y muchas veces el cientificismo evita que logre vivir ciertas cosas. Es que esto sí es correcto, es que de esta manera sí es que de esta otra no. Porque ya con esto cierro, y es que hay muchísimas, pero muchísimas espiritualidades dentro del cristianismo. El cristianismo como religión tiene muchos caminos de espiritualidad. Que se le suele llamar comunidades, sí, pero esa comunidad tiene una espiritualidad, una manera de hacer las cosas. Muy comunes en Colombia. Uno habla de los salesianos, tienen su manera de hacer las cosas. Uno va a la parroquia y tiene su manera de hacer las cosas. Uno mira al movimiento carismático y tiene su manera de hacer las cosas. Aquí no estoy diciendo si alguno es bueno, si alguno es malo. Simplemente digo, son maneras de hacer las cosas. Porque no son todas las espiritualidades para todo el mundo. Sí, Se nos es- exactamente. Eso es muy lindo del cristianismo y del catolicismo en particular, que em, tiene muchos carismas, bastantes carismas, y hay para todos los gustos, y todos son católicos, y católicos practicantes, digamos que practican correctamente la fe, solamente que tienen ciertas fortalezas. Algunos, como los dominicos, se enfocan más en la predicación y en la educación, otros se enfocan más en la caridad y así. Entonces, carismas hay muchísimos y para todos los gustos. Entonces, esa es la riqueza de nuestra iglesia. Pero sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Para una sana vivencia de la fe, ciencia y fe deben ir de la mano. Razón y fe siempre, ninguna sin la otra. Sin fe, entonces caemos en ese cientificismo y sin razón, entonces caemos en un fideísmo. Y ninguna de las dos cosas son sanas. Es como un ave que necesita sus dos alas para volar. Si falta la razón o falta la fe, pues uno no va a poder volar.
Si solo nos quedamos con la razón y con la ciencia, entonces nos quedamos sin un ala, nos quedamos sin poder volar. Y por eso es que mucha gente no alcanza a ir más allá en su relación con Dios, por estar tratando de hiperracionalizar todo. Cosa que además pues no es posible. Nosotros, por lo menos mientras estemos en este mundo, no podemos comprender 100% a Dios, porque nos supera muchísimo, supera nuestra capacidad poder comprender a un ser que es infinitamente mayor que nosotros. Pero por eso mismo es que se necesita la fe para equilibrar y vivir una fe razonable. Ese sería el justo medio. Esa sería la virtud. Me encanta porque antes de que yo la formulara, tú respondiste la tercera pregunta. Ahí, sintético, puntual, me encanta. O sea, ¿cómo disponernos para desarrollar esa sana espiritualidad? Mire, entienda que hay un balance. ¿No? Y ella lo dijo en español. ¿No? El autor de la idea de San Agustín, si comprehendis, non es Deus. Eso ya lo he dicho en otros programas, así que ya este público está acostumbrado. Pero si lo entendemos, creo que fue el Papa Francisco el que lo dijo. Si me cabe en el bolsillo, ese no es Dios. Si yo lo adapté Exactamente. y entonces es de esta manera y no sé qué y me lo metí entre el bolsillo, es que mi Dios me permite tales cosas. No, eso no es Dios. Eso es su construcción de Dios. ¿Mm? Que aquí es donde íbamos a esas creencias. ¿Mm? Yo hago esta creencia de este Dios acolitador y pues mira, mi espiritualidad va en deterioro porque no me estoy permitiendo vivir para realmente encauzarme a la correcta manera de vivir. ¿Mm? Entonces, eh, ¿alguna invitación que le quieras hacer a nuestra audiencia? Bueno, entender en qué creemos y por qué creemos en eso. Esa es la principal invitación que quisiera hacer. Lo que tú decías ahorita, un Dios hecho a nuestra medida, pues hace que nosotros mismos seamos nuestro Dios. Si yo acomodo a Dios a lo que yo quiero, tengo un Dios que me deja hacer todo lo que yo quiera, pues mi Dios soy yo, no es verdaderamente Dios. Entonces, tener súper claro en qué creemos y por qué. Entender el sentido de las prácticas espirituales que realizamos. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su objetivo? ¿Para qué esas prácticas? Por ejemplo, ¿por qué rezamos el rosario? ¿Por qué la Eucaristía? ¿Qué pasa en todo el rito de la misa? Que mucha gente no sabe eso. La gente va a misa como es un ritual ahí y ya. No, en la misa pasan un montón de cosas y hay que entender por qué. Lo mismo si practicamos cualquier otra práctica espiritual que tengamos. Entender cuál es su objetivo y cuál es su origen. Otra invitación importantísima es no mezclar espiritualidades ni religión. No mezclemos eso. Somos católicos, no tenemos prácticas de otras espiritualidades, de otra religión. Y también es súper clave acá identificar cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestros talentos, cómo los podemos poner al servicio propio y al servicio de los demás, porque eso hace parte también de la trascendencia de la espiritualidad, saber que tenemos un propósito en este mundo, una misión. Entonces eso también es súper clave, entender cuál es ese propósito. Y obviamente esa pregunta nos la ayuda a responder en la espiritualidad. Es la espiritualidad la que nos dice cuál es el sentido de estar en este mundo. Porque, o sea, porque vale la pena estar acá luchando en un mundo tan difícil donde pasan tantas cosas horribles que no deberían pasar. Entonces, es la espiritualidad la que nos responde eso. Sin fe, la verdad es que la existencia no tendría ningún sentido. Así que hay que encontrar ese propósito. Y finalmente entender que estamos llamados a trascender, que la existencia, el sufrimiento, todo tiene un sentido y que incluso nuestras heridas hacen parte de ese propósito, de esa visión. Entonces, es eso, es darle un sentido a cada cosa que vamos viviendo. Esa sería mi invitación. Muchas gracias. Creo que aquí es evidente, nótese todo lo que se ha dicho en estos últimos 5 minutos, ¿sí? Que necesitaremos más adelante una expansión de este tema. ¿Sí? Porque es que justo eso último, solo tomando la conclusión, eso nos da para poderlo reforzar mucho más. Aquí, ya para cerrar, solo una aclaración importante, porque muy seguramente aquí no solamente nos han escuchado católicos, ¿sí? Sino gente de otras religiones, como lo dijo Alexandra. O sea, esto no es, o sea, esto no ha sido excluyente. Es usted que vive su religión, ¿sí? Entienda que practica, porque es lo que le permite vivirlo mejor. ¿Sí? Pues que nos hemos especificado, porque desde el comienzo del programa
Alexandra hizo la acotación, acá en Occidente, particularmente en Colombia, somos principalmente cristianos con una tradición fuertemente cristiana, aunque haya injerencia de otras ideologías. Listo, ¿no? Aclaración importante para que no haya por ahí luego comentarios de haters y cosas de esas. Igual se les responde con Exacto. cariño, pero ¿qué puedo Sí, decir, exactamente. Alexandra? Gracias. ¿Mm? Gracias. No. Antes de que se me vaya, ¿dónde estás? ¿Qué es ese sitio tan maravilloso? Cuéntenos, Ay, antógenos. no, es un estudio de grabación. Este proyecto se llama Proyecto Saturno. Es eso, es un estudio de grabación principalmente enfocado a poder grabar cursos. Yo quisiera hacer un curso de psicología católica, quisiera también, pues tenemos el proyecto de grabar un podcast sobre, pues, cursos prematrimoniales, porque los prematrimoniales también están en crisis en este momento. Entonces queremos grabar un prematrimonial de calidad. Entonces así surge este estudio, pues gracias a Dios conseguimos la financiación, pudimos montarlo con unos compañeros, unos amigos de una cuenta también de evangelización muy reconocida en Instagram que se llama La Puerta de Al lado. Con ellos también montamos este proyecto. Entonces poquito a poco todavía está en construcción, todavía nos faltan muchas cosas, pero poquito a poco estamos avanzando en este proyecto, tratando de grabar esos cursos, ya empezamos a grabarlos y Dios quiere pronto estaremos publicándolos para quien le interese. Entonces, eso es. Fascinante, fascinante. Y yo sé que esto le baja mucho el nivel porque hace pregunta de farándula, pero te lo preguntó tu audiencia y lo leí en redes. Y es, ahí también van a cantar, van a sacar un disco. No, no, Porque es que en no. la puerta de al lado cantan, tú cantas y usualmente se reúnen a cantar. Pues yo canto como hobby, o sea, no es algo que haga así como profesionalmente. Valentina, sí, de la puerta del lado, ella sí, pues canta súper bien. Pero no, no vamos a grabar ni discos ni nada de eso. Por ahora solo como para Por cursos y ahora, podcast. por ahora. Ok, ajá, por ahora. Pero no, no tenemos todavía ese proyecto de que sea algo como musical. Sí, pues nos reunimos y cantamos porque tenemos también otros amigos músicos. Entonces a veces tienen su guitarra, a veces tienen su organeta y pues aprovechamos y cantamos un ratico. Pero es como de pasar el ratico, no más. Pero bueno, Dios verá qué hace también con este estudio, cuáles son sus planes con este estudio. Pues maravilloso, maravilloso. Seguiremos pendientes. Usted sabe, arroba psicoalexandra Guzmán, ¿m? Para que vea lo que publica, para que esté pendiente de esas sorpresitas, porque ahí se van colando. Usted cuando menos lo espera, usted ve en la historia y dice, ay, vea, pues déjese sorprender también. Y, y nada, esté pendiente para nuestro próximo programa, que de una vez yo tengo por acá el tema. Nuestro próximo programa nosotros hablaremos de inclusión, para que esté muy pendiente. Alexandra, un fuerte Listo, abrazo muchísimas desde Ibagué gracias. y hasta la próxima. Chao.